Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia y además es candidata a diputada provincial por la alianza Vamos Corrientes. Un placer presentar a, no puedo decir una amiga porque no me va a pegar un sopapo, pero una conocida de muchos años, Natalia Romero. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gustazo reencontrarnos. Igualmente, hemos trabajado juntos profesionalmente, digo, ella de un lado del mostrador, yo del otro, en su momento. Así que me gustó invitarte porque te estuve escuchando. Y sos una persona que sabe conversar pausadamente y a conciencia. Cuesta eso en los días que, sobre todo en el tiempo de campaña, en donde por ahí escuchás a candidatos que dicen cualquiera, porque hay que decir cualquiera. Y bueno, Néstor también te conoces. ¿Vos la conocés? Sí, por supuesto. La época de carnaval. Claro, exactamente. Época de comparsas. ¿Están colgadas las plumas ya? Están colgadas las plumas. Pero el corazoncito sigue, ¿no? Ay, como siempre, como siempre. Bueno, Natalia, ¿cómo te encuentras este momento, digamos? Primero con una gestión en el ministerio que vos misma decís que de transición, por supuesto, estás completando un mandato, ¿no es cierto? Claro, sí, capaz que el término no sería de transición, es la gran labor de agarrar en la última etapa de gestión una cartera ministerial. Claro. En donde uno por ahí tiene que hacer un resumen de todo lo que se ha hecho, tiene que analizar, hacer un balance de qué cosas se pueden agilizar, qué cosas se pueden mejorar y seguir abriéndose puertas a un montón de trabajo que hay que hacer en Corrientes. ¿Y se pueden hacer cosas desde ese ministerio? No sí. Digo ahora y no hay mucho tiempo, digamos, por delante, pero, bueno, pero para se la venían persona haciendo que, cosas, se venían haciendo cosas. Justamente ayer, por ejemplo, a la mañana, porque la agenda política está, pero la agenda institucional y la agenda de la gestión también está. Así que tratamos de hacer con todo el compromiso y seriedad las dos labores. Estoy muy abocada a la tarea del ministerio para poder hacer una entrega de todo lo que se ha hecho. Ayer por la mañana, por ejemplo, tuvimos una reunión con la secretaria de Ciencia y Tecnología del rectorado de la UNE. Seguimos recorriendo todas las entidades, todas las instituciones con las que naturalmente tenemos que interactuar. Y sí se pueden hacer cosas desde este ministerio. Y vaya si se han hecho cosas. Dentro de muy poco vamos a presentar un resumen de nuestro trabajo. Eso lo vengo anunciando. Lo que pasa es que es una labor profunda porque no es un trabajo 100% solo del ministerio, sino de todas las áreas con las que estuvimos trabajando, interactuando, por cosas muy importantes para Corrientes. Bueno, y el Partido Liberal, de quien vos sos delegada del Partido Federal, digamos, liberal, digo, no federal, en Santo Tomé, que es donde vivís, ¿no? Claro, yo soy presidente del comité local del Partido Liberal en Santo Tomé. ¿Y cómo viviste la actualidad del Partido Liberal? Porque el Partido Liberal pasó por varias etapas, ¿no? Bueno, ahí te puedo hablar ya no como presidente del Comité de Santo Tomé, sino también como integrante de otros cuerpos dentro de los órganos partidarios. Soy convencional del partido y además soy miembro del Comité Ejecutivo. ¿Y cómo viste todo de los últimos 10 o 15 años del Partido Liberal? Bueno, pasaron muchísimas cosas. Que ha tenido cimbronazos, ha habido cismas, divisiones. Pasaron muchísimas cosas. Desprendimientos importantes, crisis profundas. Pensemos que el Partido Liberal era uno de los partidos más importantes de Corrientes. Siempre decimos que los liberales todavía tenemos esa mentalidad del partido grande, ¿no? Del partido enorme, y los tiempos políticos han cambiado muchísimo. Los partidos se han atomizado, el Partido Liberal no escapó de esa situación. La política sufrió desmembramientos y desdibujes de ideológicos y bueno, hoy el escenario es totalmente otro y desde el Partido Liberal, bueno, los que venimos creciendo dentro del seno del partido por ser hijos de liberales y porque nos ha gustado la política siempre, veníamos viendo todas estas crisis, todos estos cambios, y eso también te enseña mucho. Yo creo que de algún modo uno es un poco actor y un poco espectador de todo lo que ocurre, y algo bueno tenemos que sacar de esa experiencia. Las instituciones prosiguen y los hombres y mujeres pasan,
Y la idea te pregunto una cosa, ¿sigue habiendo contenido ideológico en el Partido Liberal? Porque aparecieron los libertarios y pareciera ser que descubrieron las ideas liberales para el mundo, ¿no? Y yo lo digo en mi caso, yo no estoy en la política, pero sí desde la época de la universidad, digamos que discutíamos, en ese momento ligábamos porque éramos 4 o 5 locos que hablábamos de las ideas de la época de UPAU, bueno, habían nacido, pero las ideas liberales del Estado mínimo y todas estas cosas. Y ahora aparecieron los libertarios como una novedad, y está el Partido Liberal que durante mucho tiempo habló de todas estas cosas, ¿no? Y sí. ¿les robó el contenido al Partido Liberal la Libertad Avanza, por ejemplo? Yo creo que se puso de moda, pero también hay que hacer diferencias. Yo siempre digo que el Partido Liberal de Corrientes, hay que ponerlo en contexto, es un partido provincial, un partido que tiene una fuerte participación en la historia de Corrientes y que le ha dado valiosísimos dirigentes, no solo a Corrientes, sino también a la Argentina, con un legado, y en donde, por ejemplo, el significado y el valor de las instituciones es muy importante. Ahí tenemos una primera diferencia sustancial, a lo mejor con las ideas que se pregonan desde otros espacios que hablan de ideas de la libertad. Las formas, cómo tratar al individuo. Tenemos que contextualizarnos en la provincia de Corrientes. Es un partido provincial, por ende hay ciertas diferencias en lo que hoy está planteado bien como marcada, liberalismo, digamos, tan extremo, ¿no? Y cuando decís un partido provincial, vos pensás como piensan muchos que la gente tiene claro que Corrientes vota Corrientes y después se discute la cuestión nacional. Para mí sí. Para mí sí, y me parece un grave error querer nacionalizar o querer intervenir en una cuestión tan nuestra, ¿no? El correntino está abocado a sus intereses de Corrientes. Y querer utilizar un lenguaje o un mensaje que pueda andar muy bien en otro contexto Corrientes, para mí es un error. ¿Tenés algo más para romper? No, todavía no. Perdón, disculpe. Te quería preguntar, cuando te ofrecen ocupar un lugar tan importante como este, y siempre pienso, ¿no? ¿Cómo trabajás para que, en caso de acceder a la banca, poder representar fundamentalmente con la presentación, para el término de proyectos? ¿Por qué lugar va a ir tu rol, o iría tu rol, como digo? Primero, me hacen mucho esa pregunta. Primero te quiero decir que yo venía trabajando hace mucho tiempo por ocupar ese lugar, ya lo he dicho varias veces, pero yo vengo de una formación, digamos, en el derecho. Sí. Por ende, también tengo una práctica profesional en el ámbito privado. Eso también me puso un poco en el interés de abocarme a ciertas cuestiones en el ámbito de mi carrera privada, y he trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, que muchas veces se minimiza, pero que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, con la solución de nuestros problemas y hasta de nuestra economía, muchas veces. También he trabajado mucho y trabajo desde la política y desde el ámbito privado en todo lo que tiene que ver con los derechos de la igualdad, por ejemplo, porque tenemos muchísima gente vulnerable y muchísima gente que necesita hacer valer sus derechos, por ejemplo en el ámbito de discapacidad. Son aspectos que a mí siempre me atrajeron mucho desde lo humano y todo lo que tiene que ver con lo social. Pero realmente también a través de mi trayectoria, de mi trabajo habitual, siempre estuve muy relacionada con lo productivo, con lo empresarial, con lo industrial. Bueno, vos me conocés de ahí. Y bueno, 21 años de servicio dentro del Ministerio de Producción. Es algo que es algo tan importante para Corrientes. Es una provincia diversa en cuanto a su gran amplitud en riquezas y recursos naturales, tan productiva, y es algo que es uno de los ejes justamente de la propuesta electoral
el reconvertir un poco nuestra matriz económica, y en ese sentido yo creo que la legislatura va a tener que tener un acompañamiento muy fuerte a la línea de trabajo que lleve el Ejecutivo en ese sentido. Y nosotros no tenemos que perder de vista que ahí hay un punto clave, que es justamente el de defender estos ejes, porque hay que ver con qué legislatura nos encontramos, ¿no? Sí, ese es un tema porque da la impresión de que se termina la hegemonía de la mayoría en las dos cámaras y que va a estar mucho más repartida la cosa, va a haber seguramente tiempo de más consenso, más conversación, más convencer al otro. Cosa que no está mal. Claro, está perfecto. Sentarnos a conversar, trabajar realmente por lo que le importe a los correntinos de una manera real, no porque no se haya hecho, sino porque nos ponen en el ejercicio de persuadirnos entre nosotros y practicar mucho el diálogo, ¿no? Poner en agenda los temas más importantes, pero también fundamentalmente darle un valor real al cumplir el rol de un legislador oficialista, y en ese sentido también hay que tener un compromiso real. Nosotros podemos pensar y ser individuales y podemos tener una convicción, pero esa convicción tiene que tener una línea de coherencia y tiene que tener un trabajo profundo en donde el compromiso que se asume con los correntinos es el de una propuesta que tiene un ejecutivo y tiene una nómina de legisladores que van a trabajar por un objetivo. Vos que viviste muchos años y que seguís viviendo en zona fronteriza, digamos, ¿cuál es el grado realmente de integración que tenemos con Brasil a la hora de el intercambio comercial que le puede beneficiar a la provincia de Corrientes? Y es relativo. Yo creo que no está en su expresión máxima. Hay muchos aspectos por trabajar todavía respecto de ese intercambio cultural. Yo que vivo en una zona de frontera, te digo, está naturalizado en cierta forma ese cruce. Se han hecho muchísimos esfuerzos, pero hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Hay mucho por hacer. Y nuestra provincia, que limita en varios lugares y que tiene mucha, a través de sus puentes y todo lo que está planificado, potenciar, tiene muchas posibilidades de conquistar todavía por ahí, pero hay temas muy sensibles. Vos sabés que también la situación económica argentina muchas veces nos juega en contra, y por ahí también se siente más en la zona de frontera. Eso impacta mucho. Yo creo que, por ejemplo, los gobernantes de las zonas tienen que urgente reclamar modificación alguna para poder resolver los problemas cotidianos, diarios, y no esperar que una oficina en Buenos Aires a 1000 kilómetros, que es la Cancillería, la que tiene que tomar intervención del asunto. Y viste que a veces ocurre, pasan meses, años. Claro, a veces ocurre, por ejemplo, cuando ¿te acordás cuando venían desde Paraguay a llevar combustible en barriles, digamos, porque acá estaba regalado el combustible? Y las ciudades fronteras le pedían al gobierno nacional que hagan algo, pongan un sobreprecio o algo por el estilo. Lo mismo pasaba que venían, vaciaban los supermercados allá. Ahora pasa al revés, ¿no? Así es. Se va la gente a comprar comida a Brasil, al otro lado. Y son asimetrías que más allá de la cuestión del Mercosur no se pueden superar, ¿no? Sí, lamentablemente hay mucho por trabajar, y puntualmente respecto a esta insensibilidad y falta de reacción en el momento en que las cosas suceden, esta falta de inmediatez nos hace mal a todos. Vos decís que es insólito en estos tiempos que pasen esas cosas. Bueno, ahí yo también veo grandes diferencias en cómo deberíamos, o lo que espera el correntino que suceda, y lo que en realidad pasa, y cómo tienen que ser las propuestas. Por eso yo creo que vivimos un momento clave. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, y tenemos que elegir bien y no tenemos que confundirnos. Los proyectos deben ser elegidos por los correntinos, decididos por los correntinos, y hacernos cargo los correntinos de lo que decidimos. Lo conoces seguro, pero ¿cuándo lo conociste a Juan Pablo Valdés? ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinión tenés de él? Bueno, lo conocí en realidad no hace mucho, en el 2021 lo conocí, porque yo fui candidata a legisladora nacional en el 2021. Y bueno, él era
candidato a intendente, fue intendente electo, y en ese contexto lo conocí. Un chico joven, la verdad que impresiona su naturalidad, su simpleza, su proximidad, su naturalidad, sobre todo en caminar tranquilo por la calle y estar en contacto con la gente. Por ahí estamos acostumbrados a esos referentes políticos que por ahí son más imponentes. Porque viste que en una campaña tan ruidosa como esta y tan sucia, porque ya se dicen cosas que son directamente insólitas y absurdas totalmente. Sí, hay como un menosprecio a su formación, a su falta de formación, de formación política, formación de todo tipo, y él dice, bueno, dejémosle hablar, nosotros vamos para adelante, va mostrando esto que vos decís, ¿no? Mucha cercanía. Yo también pienso eso, que hay que dejar que las cosas corran, no podemos caer al barro, siempre utilizo este término, o sea, no dejar de ser lo que vos sos. Lamentablemente se vulgarizó muchísimo la política, se vulgarizó y vale todo, cualquiera hoy, inclusive a través tenemos tantas herramientas de comunicación hoy. Sí, claro. Cualquiera dice cualquier cosa, total, no importa si te haces responsable, si no, si eso tiene un impacto y además como es anónimo, llega, el tema de las redes es anónimo. Hay una desfachatez total a la hora de hablar de la gente y eso vulgariza la política. Después cuando tenemos que hablar de los temas importantes pasan a segundo plano, a veces pasan inadvertidos, porque es más importante o es más atractivo vulgarizar la política. Y los debates realmente son otros. ¿Qué se puede hacer por Corrientes? ¿Qué se ha hecho por Corrientes? ¿Quiénes realmente tienen la capacidad de hacer las cosas en Corrientes? Porque podemos hablar muy lindo, pero también tenemos que remitirnos a hechos. ¿Y cuál crees vos como dirigente política y además como candidata que tenés una responsabilidad también, que deben ser los ejes centrales de la próxima gestión? Como el desarrollo industrial me parece un tema muy importante, un desafío enorme además, porque bueno, ayer lo decía en el acto de Santa Lucía, este gobierno, y ahí comprendo un poco la oposición, ¿no? Este gobierno deja cimientos muy firmes en varias cuestiones, entre ellas una propuesta, un inicio de un camino que busca una transformación económica en Corrientes, pero eso tiene no solamente su mirada puesta en la infraestructura industrial, que es muy importante en los parques industriales, también en la mirada que se tenga desde la educación superior, la educación técnica, también la estrategia del transporte, también tiene que ver con la infraestructura caminera, o sea, hay un montón de aspectos que conducen a pensar en poner foco en el desarrollo económico de Corrientes y dar un salto cuantitativo. Por eso te decía, hoy tenemos una provincia diversa, una provincia rica, productiva y con mucha diversidad productiva, pero para poder generar realmente empleo y que eso le sirva a los correntinos y no quede solamente en un producto primario, hay un gran trabajo que hacer por delante, ¿no? Y ahí también involucro ya el protagonismo que vienen teniendo las gestiones de los intendentes, a lo que antes no se le daba tal vez tanta importancia. Y hoy, aparte de que tenemos un gran número de municipios, a los intendentes se le han dado herramientas muy contundentes para que la realidad de sus comunidades puedan cambiar. Y bueno, hay que acompañar todo esto, es un proceso, ¿no es cierto? No está en su máxima expresión, está en proceso. O sea que hay una gran labor por hacer. Ese es uno de los grandes ejes. Después creo que hay que seguir trabajando en el desarrollo de la educación, en donde se ha hecho un trabajo monstruo realmente, verlo desde adentro, porque por más que vos estés militando políticamente y por más que estés trabajando, no es lo mismo estar dentro de la gestión. En el rol que por ahí hoy me toca, tengo la oportunidad de ver las cosas desde otro lugar. Sí, claro. Y realmente un ministerio que ha tenido un trabajo enorme, que seguramente faltarán cosas. Veo gente inconformista en ese lugar, porque todo el tiempo se están replanteando cosas y están yendo por más. Se han hecho muchísimas cosas para adecuarnos a los tiempos del hoy,
pero hay mucho desafío todavía en el ámbito educativo y en el ámbito de formación. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hacia ese camino también tenemos que ir, porque eso va a conjugar con lo que significa el desarrollo. ¿Tenés algún proyecto en la cabeza ya para cuando asumas? Tengo muchos proyectos, no te puedo hablar de uno puntual, pero como te decía, vamos a estar abocados a acompañar la gestión del Ejecutivo, darle a eso todo el andamiaje, a esa gestión todo el andamiaje de paquete de leyes normativo, que necesite, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, defender a ultranza la gestión. También creo que desde la legislatura esa va a ser una gran misión que vamos a tener, ¿no? La de poder defender los ejes sobre los que estemos trabajando. ¿Pensás que es preocupante lo que están diciendo algunos, que tal vez haya un porcentaje de gente que vaya a votar más bajo de lo habitual? Y siempre preocupa, porque realmente hay un desencanto generalizado hacia lo que es la política, eso no deja de estar presente. Hay gente que piensa que con eso puede cambiar las cosas. Yo le diría a la gente que no, que vaya a votar, porque realmente con eso no cambiamos nada. Necesitamos, es importante que la gente nos diga hacia dónde tenemos que ir, y eso lo pueden hacer con su voto. Sí, no claro. pueden derrochar esta oportunidad. Néstor, para el final. Para el final, ¿es necesario que Corrientes tenga un sistema bicameral? Se está discutiendo mucho en todas partes eso. Bueno, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que remitirse a analizarlo en profundidad. No es un tema fácil de encarar. Tampoco es fácil meter nomás la mano en la Constitución. Es un trabajo que hay que hacerlo con mucha seriedad. Así que es un tema, es un gran tema. No tengo una posición tomada al respecto, tendría que estudiarlo mucho más en profundidad. Hay lugares donde funcionan tranquilamente con una sola cámara y, claro, y avanzan. Y bueno, y nosotros tenemos ese doble juego, de este doble cuerpo, y hay que estudiarlo, hay que analizarlo en profundidad, y hay que preguntarle a la gente también, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una gran capacidad de escucha a los dirigentes, no podemos estar abstraídos en nuestra realidad. Nuestra realidad tiene que ser la realidad cotidiana de la gente, es la gente la que nos tiene que marcar un norte, y ahí también veo un gran trabajo en esta propuesta electoral, porque es la que ha podido testear, es la que tiene las herramientas adecuadas para poder delinear los ejes y la agenda de trabajo. No minimizo los otros proyectos políticos, pero al ver que la gente que hoy intenta tener una propuesta para Corrientes diferenciadora es la gente que sostenía que este era el camino y que hasta hace no mucho estaba en este espacio, no me parece coherente. No me parece entre ellos serio. Algunos compañeros de partido tuyo, ¿no? También. Bueno, un gusto verte, me alegra que estés ahí, te sé una persona muy, muy íntegra, y además que vas a hacer un aporte valiosísimo para la legislatura, esto lo digo personalmente. Muchas gracias por ese concepto. Por lo que conozco de vos. Gracias. Así que bueno, muchos éxitos y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación, vamos a seguir. Natalia Romero, ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia, candidata a diputada en segundo término, ¿estás, no? Sí. Segundo término. Así que a partir de diciembre va a ser diputada.